Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en otra sección de Aprende más. Bueno, pues el tema de hoy es interesante. Vamos a hablar sobre la violencia. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Es un placer tenerlos una vez más aquí en este canal que es Aprender Más. Y ya saben, como siempre, seleccionamos temas de su interés de grado académico para que cualquier persona que quiera revisarlo sea prudente y también para que los alumnos se cultiven un poquito más. En esta ocasión tenemos a una compañera, alumna y futura colega, maestra, abogada penalista y criminóloga. Me gustaría que ella misma se presentara. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Gracias por la oportunidad de poder expandir conocimiento. Me presento, mi nombre es Silvia Yusep Landazuri Morales. Como les repito, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco pues de lo que es la atención a víctimas del delito. Yo trabajo en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México. Y bueno, pues mi trayectoria ha sido desde los 17 años en el área penal. Soy abogada penalista y maestra en Derecho Penal y Criminología. Y como bien lo dice el gran maestro y sensei Julio, pues futura psicóloga, primero Dios, pronto ya. Muchísimo. Sí, sí, Vamos, ya en- a va- dos cuatrimestres. vamos a ver que el tiempo es algo muy esencial en cualquier cosa que disfrutamos, ¿no? Y más como en estudiar. Y sobre todo se va rápido, ¿no? Muchas veces decimos, híjole, estudiar otra carrera, una maestría, son 3 años, 2 años, pero la verdad es que luego yo sí le digo mucho también a mis alumnos porque tengo la oportunidad de dar cátedra a nivel licenciatura y maestría y les digo, muchas veces perdemos el tiempo en nada y no estamos cultivando el cerebro. Yo creo que pues los tiempos siempre requieren que estemos actualizados, son muy dinámicos. Yo creo que más ahora después de la pandemia podemos darnos cuenta de ello. Y pues yo comparto, ¿no? El hecho de estudiar psicología en la pandemia fue todo un reto para mí porque me ha pasado de todo desde pues ser sobreviviente de COVID. Y la verdad es que pues yo a la larga pienso y digo, bueno, al menos cuando pasan los años voy a poder decir, en la pandemia por lo menos estudié una licenciatura. Entonces, sí, como bien dices, siempre hay que invitar a todas las personas que estudien lo que les guste, obviamente, pero que siempre estén con su cerebro muy dinámico para que no tengan oportunidad de malos pensamientos. Efectivamente. Y bueno, precisamente damos inicio y preámbulo a preguntitas muy sencillas con respecto al trabajo. ¿Nos puedes definir qué es la violencia? Sí, mira, muy sencillamente, Julio, porque yo siempre les digo, ¿no? Las concepciones suenan muy importantes y siempre es importante saber la teoría, pero yo creo que siempre el lenguaje dinámico nos da a entender mejor qué es. Un autor que sí quiero mencionar y que es muy importante es García Mina, pero en palabras textuales, la violencia son todos aquellos comportamientos o situaciones que amenazan la integridad, ya sea física, psicológica o moral de las personas. Y sobre todo algo muy importante que debemos ver en la violencia es que realmente es una intervención directa de una persona hacia otra. Es una agresión donde obviamente nos está violentando, valga la redundancia, en alguna de estas áreas y pues obviamente hoy en nuestros días, yo lo comento mucho, hay muchos tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia familiar, que se dio mucho en la pandemia. Nosotros tenemos muchos casos, con tristeza te lo digo, de violencia intrafamiliar. Aumentó muchísimo el porcentaje. Entonces, pues realmente hay que trabajar desde todas las trincheras para poder frenar la violencia. Entonces, a grandes rasgos es eso, los comportamientos que agradan a una persona, ya sea en su esfera física, psicológica o moral. Muy bien, excelente. Y es cierto, ¿no? En esto de la pandemia se elevaron los casos de violencia, algo que muy pocas personas toman en cuenta. Y es que en México tenemos la mala costumbre de sentir que este tipo de situaciones son muy superficiales, como lo son la depresión.
al igual que la violencia, ¿no? La depresión es algo así como que se Así te es. va a pasar, no ocurre nada. Y en este tema, ¿qué es entonces, o centrándonos en la violencia exactamente, pero de género? Pues mira, la violencia de género tal cual está enfocada a las mujeres. Cuestión que obviamente, pues hoy en últimos días se está trabajando mucho con todo esto de la inclusión, porque pues género abarca muchas cosas. Pero de entrada es esa violencia que se ejerce sobre las mujeres, es un instrumento de control para mantenerlas, y tal cual te lo voy a decir con palabras textuales como llegan a decirlo en la comisión, para tenerlas controladas, para tenerlas quietas, para tenerlas manejadas. Y obviamente esto es bajo amenazas, bajo coacción, obviamente, desgraciadamente también violencia física y pues muchas veces, desgraciadamente, esto incluye hasta la muerte, ¿no? Es poner en riesgo a la mujer. Pero yo como estudiosa del derecho, yo considero que esta violencia de género, pues no nada más debe de ser hacia las mujeres, porque hoy en día hay violencia hacia los hombres y mucha. Entonces yo creo que son de los nuevos estudios de las barreras que se tienen que romper, porque muchas veces estamos como muy afanados, como cuando decimos, cuando hablamos de machismo, yo creo que también ya esta violencia no nada más se ejerce hacia las mujeres, también se ejerce hacia los hombres. Pero la violencia de género, pues hoy en nuestros días, la ley así lo enmarca, es esa violencia que se ejerce directamente hacia las mujeres por medio de algún nivel de control. Ok, y se me hace muy importante que reconozcamos que no nada más se violenta a una mujer, también a un hombre. Y es algo, Claro. pues que desafortunadamente yo soy de los que piensa que la solución a veces no es el vagón rosa, el taxi rosa o el camión rosa, porque yo conozco personas que trabajan en el metro y dicen, es que también hay tocamientos, denuncias por violencia en los vagones rosas, entonces la solución Claro. no es el rosa, ¿no? En eso pues también tendríamos que separarlos, ¿no? Un vagón azul y un vagón rosa para estar más tranquilos. Claro. No, y inclusive fíjate que son temas que se están tocando porque la Comisión Ejecutiva es un órgano descentralizado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y son puntos que ahorita se están abordando porque el hombre también corre peligro, el hombre también está ya inseguro en la sociedad. Como bien dices, el hombre también recibe todo tipo de abusos. Por ejemplo, en el trabajo, muchas veces recibe acoso sexual, bullying, y se cree que a lo mejor porque el hombre es más fuerte, porque el hombre no llora, por toda esta cultura y sobre todo en nuestro país, porque eso sí te lo digo, Julio, a diferencia de otros países, a veces hay una mayor cultura, pero aquí está muy ligado el tema del machismo, tanto para bien como para mal. El machismo en el sentido de que agrede a la mujer, de que la deja en un estado de vulnerabilidad, de que abusa de ella, la controla, la amenaza, pero también ese machismo a veces no ayuda en el sentido de por los propios hombres. O sea, se cree que el hombre todo lo puede, es el más fuerte, no debe de llorar, no siente, no sufre. Entonces yo creo que son temas que inclusive tenemos que llevar a nivel ejecutivo para obviamente reformar en este sentido las leyes. Así es exactamente lo que muchas personas han tocado en estos temas. También siento bueno, creo en la molestia de la sociedad o de las minorías con respecto a la esterilidad o nulidad o el trabajo X que hacen las autoridades en algunas ocasiones para frenar este tipo de cosas. Pero como mencionas, no nada más se trata de la parte de la ley, porque probablemente estarán las leyes, estarán las acciones y estarán todos los mecanismos que se necesitan para ejercer. ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que son los detonantes principales en la violencia o para que ocurra este acto? Pues mira, de entrada los detonantes son, encontramos de muchos, hay muchos temas en la mesa, pero detonantes tal cuales es desde la edad. Obviamente el afán, sobre todo algo muy importante en la violencia es el afán de poder, de control, de dominación hacia otra persona. Esos tres puntos son muy importantes porque de ahí vamos a partir de por qué una persona es violenta. El hecho de que yo violente a alguien es porque quiero obtener algún beneficio, porque yo quiero dominar a esa persona, quiero tener poder sobre esa persona.
De ahí nos escalonamos y obviamente pues encontramos obviamente cuestiones como la edad, el medio en el que se desenvuelve un ser humano, claro que tiene que ver, aunque muchas doctrinas dicen que no, pero como criminólogos pues obviamente sí sabemos que el medio en que se desenvuelve una persona sí influye, obviamente porque tiene que partir con sus valores. Uno de los problemas también son los problemas de salud mental, que no podemos dejar de lado, porque muchas veces esa cuestión no se acepta, sobre todo en los que son violentadores, pues ellos, obviamente cuando les dices que tienen que ir a una terapia psicológica o más allá un tratamiento psiquiátrico, lo primero que te van a decir es, yo no estoy loco, yo a qué voy a ir a loquero, ¿no? Yo estoy normal. O sea, de verdad son palabras que ya está, reacciones más bien que ya son esperadas por nosotros, porque obviamente un violentador nunca se va a dar cuenta. Entonces es importante saber qué nivel de problema mental es el que puede existir o algún tipo de trastorno. También encontramos algo muy importante y más hoy en nuestros días, los aspectos económicos. El aspecto económico es un detonante muy importante, como dicen, de amor no se vive y pues obviamente el amor sale por la ventana, ¿no? Cuando falta el dinero, es muy cierto, y más hoy en día después de la pandemia que muchas gentes perdieron trabajos, negocios, pues muchas entradas económicas. Sí ha sido un detonante importante también para la violencia. También pues obviamente las familias disfuncionales desde la infancia, o sea, ¿qué aprendí yo de niño? ¿Cómo aprendí yo a tratar a una mujer? ¿Cómo aprendí yo a reaccionar? ¿Cómo aprendí a controlar el enojo? Entonces las vivencias que hemos aprendido desde la infancia también son detonantes para obviamente como yo como adulto hoy en día me voy a manejar. Las adicciones, un problema que hoy en día también pues está muy en boa. Las adicciones, desgraciadamente, a veces creemos que el fumar descontroladamente me ayuda porque tengo ansiedad y como tengo ansiedad, con eso me controlo, me siento mejor, ¿no? Entonces, realmente no, o sea, cuando hay un problema ya de ansiedad o algo, pues obviamente se debe de trabajar y bueno, más ahora que nunca lo sabemos y no podemos estar como normalizando como tú también decías, el hecho de sentirme triste o el sentirme depresivo, no podemos normalizar ese tipo de conductas porque sin darnos cuenta podemos empezar a violentar a los que nos rodean, porque obviamente pues sabemos que el tener algún tipo de esos trastornos nos va a llevar a sacar, a desfogar todo eso que tenemos y no de la mejor manera. Otras pues también son las discapacidades físicas. Desgraciadamente en nuestro país tampoco hay un buen manejo de lo que es la discapacidad física, inclusive en las mismas calles pues no hay accesos oportunos para las personas que lo necesitan o bien no tenemos cultura, ¿no? La gente se estaciona en las rampas por donde suben las sillas de ruedas, se estacionan en los lugares para discapacitados, los elevadores son a lo mejor a veces nada más para personas discapacitadas o embarazadas o personas que lo requieran y obviamente todo el mundo usa los elevadores para todo menos eso. Entonces, todos estos son generadores de violencia que detonan obviamente puntos tanto en la misma sociedad, en las familias, en los trabajos, porque obviamente la violencia se da en todos lados y eso es algo muy importante que como alumnos siempre debemos de estudiar todas estas fronteras que tenemos de estudio, porque muchas veces pensamos en violencia y todo el mundo solo piensa en violencia intrafamiliar, en violencia hacia la esposa, hacia los hijos, pero hay violencia en la escuela, hay violencia en todos lados y todos estos pueden ser, pues obviamente algunos de los detonantes. Increíble, de verdad increíble porque es cierto, solamente contemplamos una parte. Bueno, ¿y qué ofrece la ley para apoyar, para reducir o para controlar o atacar el tema de la violencia? Pues mira, tenemos varias leyes que nos respaldan. En principio nosotros trabajamos con la Ley de Atención a Víctimas del Estado de México. También tenemos la Ley General de Víctimas, tenemos el Código de Procedimientos Penales del Estado de México y el Código Penal Federal. ¿Qué ofrece? Ofrece muchísimas cosas. De hecho, pues dentro de lo que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, tenemos cuatro rubros de atención. Tenemos lo que es atención psicológica, obviamente, trabajo social, médica y jurídica.
Pero aquí en la parte jurídica es muy diferente, no es una agencia del Ministerio Público, somos abogados especializados en la atención de víctimas. Entonces, obviamente, esta ley de atención a víctimas tal cual trata a la víctima como lo que es, no como desgraciadamente muchas veces se habla de que vas al Ministerio Público y te victimizan, porque es cierto, o sea, no porque sea yo abogada lo voy a negar, porque trabaja en esto lo voy a negar, no, claro que es cierto. ¿Por qué? Porque no estamos especializados en eso. A veces es como a lo mejor decir, pues ya como soy abogado, puedo ser ministerio público, puedo ser abogado laboral, puedo ser abogado civil, puedo atender víctimas. No es cierto, porque nos tenemos que especializar. Porque aquí también hay algo muy importante y que sí quiero mencionar. Debemos de aprender la diferencia entre víctimas y ofendidos, porque muchas veces es donde nacen estas directrices de confusión, porque la víctima es sobre quien recae directamente el delito y el ofendido es como la persona indirectamente que sufrió algún menoscabo por lo que sufrió la víctima. Entonces, aquí esto la ley que nos va a amparar, que sobre todo la atención que se va a brindar en esta comisión es siempre y cuando obviamente haya sucedido un delito. Eso es muy importante, porque a veces hay personas que dicen, yo soy víctima de que mi vecina me está molestando, ¿no? O yo soy víctima, porque nos ha pasado, yo soy víctima de que el perrito de mi vecina va y se hace sus necesidades en mi jardín. Eso no es una atención a una víctima. Eh, para bien o para mal, un delito de atención a víctimas, pues obviamente el peor de los delitos y de la sociedad, homicidios, feminicidios, ajá, obviamente secuestros, trata de personas, fraudes, o sea, todos estos delitos que son graves, obviamente es lo que nosotros vamos a ver y que la ley sí ampara porque hay como tal tenemos lo que es la protección a víctimas mediante un fondo estatal de atención a víctimas. Entonces, ese fondo estatal de atención a víctimas va a proteger a la víctima de todo a todo. Si a la hora de pasar al área especializada resulta que sí realmente esta persona sucedió un delito, entra al fondo estatal de víctimas y va a recibir el acompañamiento desde principio e inclusive se necesita hasta el amparo de un abogado especializado. Además de ser abogados especializados en la atención de víctimas, vamos por áreas. Hay abogados especializados en atención a víctimas de homicidio, en atención a víctimas de secuestro, en atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, realmente los abogados están especializados y bien preparados para poder enfrentar cualquier situación, tanto con la víctima como los ofendidos, que en este caso sería la familia de primer línea directa de esa víctima. Es todo un proceso complejo. Hay muchísimas cosas de verdad que yo siento, bueno, inclusive no, apenas las he escuchado, porque pues sí han cambiado la situación en la que nos hemos encontrado, ¿no? Ya no es como antes, que el clásico golpe, una denuncia X en el MP, una denuncia más de otro millón de denuncias que hay y ya no avanza de ahí, ¿no? Y la víctima pues se siente mal porque pues ahora se está sufriendo todo un proceso psicológico y el desinterés completo de la autoridad, ¿verdad? ¿Qué recomiendas Claro. para las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar? ¿Cuál es tu recomendación? Eso es muy importante y junto con lo que tocas, porque casi nadie sabe que que existe la Comisión de Atención a Víctimas y que además tiene unas unidades de atención de primer contacto. Y todas estas unidades están en todo el Estado de México. Obviamente, la Comisión Estatal está en Toluca, pero de ahí en todo el Estado de México, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tecamachalco, todo lo que es el área de Tecámac, inclusive aquí también, todo lo que es del área de Toluca, tenemos por todos lados, Iztapaluca, tenemos esas unidades de primer contacto. Entonces, cuando sufren violencia intrafamiliar, es muy importante el entender que necesitamos una atención multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque no nada más es ir a denunciar el hecho de que estoy sufriendo violencia intrafamiliar. Se tiene que aceptar que se necesita el apoyo psicológico,
el apoyo de trabajo social y el apoyo médico. De hecho, aquí cuando las personas, las víctimas llegan por violencia intrafamiliar, que es en específico lo que me estás preguntando, se les hace como una revisión completa, ¿sí? O sea, se les brinda toda la revisión, inclusive si necesitan una mayor atención ya médica de un hospital, se les traslada, o sea, todo el apoyo multidisciplinario lo tienen aquí en la comisión. Entonces, pero algo muy importante es que muchas veces no lo aceptan. Te dicen, yo nada más quiero denunciar, yo nada más quiero levantar mi demanda y yo no me interesa lo demás. Entonces, yo sí quiero que, pues como sociedad, como estudiosos, como seres humanos, hagamos conciencia en que todo tiene un porqué, porque muchas veces por eso yo lo digo, las leyes no son malas, las leyes son perfectas. El problema muchas veces es de quien las aplica y dos, de que nosotros como ciudadanos no queremos llevar los procesos como deben de ser. Y todo tiene un porqué. Una vez que se verifica que hay violencia intrafamiliar, el área especializada inicia, acompaña, es todo un acompañamiento, nunca se deja solo a la víctima, se acompaña a iniciar la carpeta de investigación, pues obviamente no nada más es, digamos, los golpes físicos hacia la mujer o hacia el hombre o a los niños si es que los hay, inclusive también obviamente los abuelitos ahí salen bailando, o es la violencia física contra los abuelos. Necesitan el apoyo psicológico, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces resulta que la mujer en el enojo levanta la denuncia, pero después pasa una semana, pasa un mes y ya no quieren seguir con este proceso. Y es donde obviamente se va como, en vez de que esto se aclare o que esto se resuelva, se va haciendo más grande la violencia y desgraciadamente hay casos en que pues terminan desgraciadamente en la muerte de alguno de los familiares. También el trabajo social es importante porque se les da apoyos económicos, se les da becas a los niños si no los tienen, apoyos de despensas. Yo sé que suena a lo mejor muy bonito, pero de verdad la comisión así trabaja. Y es muy importante, por eso agradezco la oportunidad, que la gente sepa que esto existe, porque muchos no lo saben. Repito, muchos creen que es otra vez nada más el cuento de ir al MP, por eso no van, pero no, o sea, ya existe como tal un instrumento jurídico que acompaña a las víctimas en todo ese procedimiento. Wow, de verdad es algo súper, súper, súper enorme que sí sirve porque efectivamente la mayor parte de las personas por el calor del enojo le dicen coloquialmente, ¿no? Van al MP, mi marido me pegó, no se dan cuenta que hay un círculo de violencia en la casa, solamente en lo que se les baja el coraje, ya después hasta como abogados tenemos esa broma, ¿no? La cara del meme de sorprendido cuando ves a tu cliente besándose con su marido y como si nada, ¿no? Vengo a retirar la denuncia, abogado, ¿qué puedo hacer? Ay, Dios mío, bueno, está bien como tú quieras, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tiene esta comisión en la que estás trabajando? Ya exactamente el 16 de octubre cumplió 6 años. Entonces, pues ya tiene bastante, pues ya es un buen tiempo funcionando. Y pues sobre todo, gracias al tiempo que ya tiene y que se ha estructurado de una mejor forma, ha crecido muchísimo y las unidades de atención de primer contacto, pues como te comento, están en todo el Estado de México y pues con el personal debidamente preparado, que está especializado para eso. O sea, sé que suena redundante, pero eso es muy importante, que son gente que está especializada en el área de atención a víctimas. Los psicólogos de igual forma tienen una preparación en el área de atención a víctimas, trabajo social, los médicos, porque eso sí es bien importante. No podemos revictimizar. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, de no trastocar de nuevo, pues, o violentar de alguna forma a la víctima, porque debemos, desde el momento en que ellos llegan, salvaguardar su integridad mental, física, moral, porque pues ya son personas que de por sí ya vienen pues con una historia de dolor de cualquier tipo, vuelvo a decir, ya sea físico, moral, psíquico, y pues lo menos que podemos hacer es todo lo contrario. Pues de verdad es muy, muy importante saber y que recalques que son personas capacitadas y que tienen la experiencia, porque a veces dudamos de las personas que atienden este tipo de cosas y sentimos que son
pues Claro. palancas o influyentes que simplemente los pusieron ahí por obra de Dios, pero no, ahorita nos confirmas que son realmente personas que tienen la capacidad y tienen la instrucción y todas las herramientas para darle seguimiento, siempre y cuando las personas estén dispuestos a continuar con este proceso hasta el final, Claro. porque si no la herramienta se inactiva, ¿verdad? Al entrar como tal a lo que es el plan de protección a víctimas o el plan de atención a víctimas, por eso llenan un formato con todos sus datos, porque de alguna forma no es que uno los obligue, pero sí es importante porque a final de cuentas depende de un fondo. Y es muy importante que por eso estén como seguros de lo que van a hacer, seguros de lo que se van a enfrentar. Y fíjate que algo muy padre de esta situación es que a diferencia de las agencias del Ministerio Público, porque también en mi experiencia he pasado por 1000 agencias del Ministerio Público, donde veía cómo pasa esto muy común de que deciden quitar denuncias o otorgar el perdón. Aquí el proceso es tan integral y se siente la gente tan, o sea, notan los cambios, sobre todo cuando pues llegan con los niños y tal cual los psicólogos se hacen cargo de las terapias de los niños, de verdad con mucho amor, mucha dedicación y se nota el cambio, que verdaderamente llevan el proceso como es a fin. Y realmente evitamos, yo siempre les digo, evitamos más violencia, evitamos pérdidas de vidas humanas, que eso es lo que pues a veces más nos toca vivir muy triste aquí. Y lo más importante que yo siempre digo, y eso pues a veces mis compañeros me dicen, la criminóloga iba, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque ya esos niños los estamos sanando desde chicos, los estamos curando, no estamos permitiendo a que lleguen a crecer con estas cicatrices de violencia intrafamiliar para que después ellos las transmuten y tengamos después de aquí a 10, 15 años nuevas familias con peores datos de violencia, porque algo muy cierto es que la violencia intrafamiliar de generación en generación va creciendo y va aumentando. Eso es algo muy cierto, o sea, es un factor que muchas veces no se toma en cuenta, pero es como una enfermedad que va mutando, así como el COVID, cada vez se va haciendo más agresiva, más agresiva. Entonces, sí es muy importante por eso tener, no nada más que suceda un delito, cualquier tipo de violencia como seres humanos, como abogados, como psicólogos, como sociedad, tener muy en cuenta que cuando detectemos violencia dentro de nosotros mismos o que alguien está ejerciendo violencia, trabajarla para no permitir que crezca. Bien, y de verdad aprecio mucho la oportunidad que nos das de escuchar todo esto porque al final somos ignorantes de muchos de estos procesos y realmente lo que vive la sociedad es que lo comparte de generación en generación y esto es algo complejo porque a nivel social realmente no detenemos el problema, sino que lo dejamos pasar y notamos normal que el compadre borracho agarra cachetadas a la comadre porque la comadre no sabe hacer de comer y es algo normal. Y bueno, ¿por qué abordo el tema de violencia en la familia? Porque dentro del proceso de salud es el que más tiene repercusiones, porque como sabes, la familia es la base de la sociedad. Y algunos autores hacen mucho hincapié que una familia sana, con un equilibrio dentro de sus esferas biopsicosociales bien equilibradas, pues es una familia productiva. Pero bueno, para alcanzar Claro. ese idealismo, pues nos falta muchísimo, ¿no? Un último comentario que nos quieras regalar, Silvia. Pues tal cual brindarles como los teléfonos y sobre todo decirles dónde estamos ubicados. La comisión, como dije, está en Toluca, está en calle Cisne, es en Lerma y sobre todo el teléfono es 722-275-88, perdón, 8664. Lo repito, 722-2758-664. Es de Toluca. Pero las unidades de atención de primer contacto están en todo el Estado de México. Se pueden meter a la página de ceap.gov.edu.mx y ahí obviamente pueden checar todo esto. Yo te lo mando por WhatsApp por si alguien te lo quiere pedir. Y pues sobre todo hacer como mella, en el sentido, como bien dices, de aceptar cuando hay violencia. Yo creo que como sociedad, como bien refieres, nos falta muchísimo porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hay violencia en nuestra familia
que hay violencia en nuestro trabajo, en nuestro círculo social. Tendemos mucho a normalizar las conductas o los comportamientos, que son dos cosas completamente diferentes. Y yo creo que es muy importante, y sobre todo como padres, tíos formadores, como maestros, como sociedad en general, pues ir sembrando nuestro granito de arena donde sea, ¿no? Algo muy importante es, los alumnos me dicen, yo quiero cambiar el mundo. Yo siempre les digo, a lo mejor no puedes cambiar el mundo, pero empieza a cambiar tu círculo donde tú vives, ¿no? Si empezamos, yo creo que granito a granito a granito, pues sí, yo creo que entre todos podemos llegar a cambiar ese mundo, esa sociedad que es muy utópico, pero que o sea, tampoco es imposible. Sumando fuerzas podemos hacerlo, pero aceptando y sobre todo preparándonos. Uno nunca acaba de estudiar y de aprender. Si nos quedamos sentados en el sillón viendo una película, que también es bueno de vez en cuando, pero siempre hay que estudiar, hay que leer y sobre todo como buscar la forma de romper barreras, porque como hoy lo vemos, mucha gente no sabe que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito existe, que pueden tener un gran apoyo, que no es necesario irse a violentar a un ministerio público, que aquí van a tener el apoyo de un abogado especializado para que puedan ser atendidos desde principio a fin y que pues obviamente van a estar seguros. Entonces, pues más que nada, o sea, aceptar cuando necesitamos poner atención a la violencia y tratarla desde la esfera que sea. Y no, sobre todo las mujeres, quedarse por el hecho típico de, es que cómo le voy a quitar el papá a mis hijos. Yo creo que sobre todo el pensar cómo los estás dañando más, si está viendo que diario te está golpeando, te dice groserías, te pega, te violenta, te avienta la comida porque pasan muchas cosas, a que mejor vean a su papá de vez en cuando, pero sanamente. Yo creo que eso es algo muy importante que vemos mucho en la comisión, un caso muy, muy general es ese que siempre dicen, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin papá? Yo les diría esa parte, que mejor crezcan sanos para que al rato no tengan el retrato tal cual del papá en los hijos, ¿no? O peor aún. Pues efectivamente, qué gran consejo nos acabas de compartir. Y sí, así es, la gente prefiere sacrificar por idealismos creados hace mucho tiempo, ¿no? De es tu cruz, la cargas y te aguantas. De verdad, pues el tiempo se nos ha acabado. Fue un placer haberte tenido, maestra Silvia Yusef Landarusi Morales. Me encanta tu apellido, es hermosísimo y único. Muchísimas gracias por habernos compartido un poquito de tu sabiduría y tus conocimientos, así como a lo que te dedicas. Fue un placer haberte tenido en este pequeño espacio. Me gustaría más adelante poder tocar otros temas, porque claro que sí, padrísimo, padrísimo. Muchas gracias, Silvia, de verdad, muchas gracias por haber asistido a este llamado. ¿Algo más que quieras mencionar? Pues nada, solamente dar las gracias también por la oportunidad para poder transmitir conocimiento y sobre todo de verdad que sepan que a veces pensamos que estamos solos como sociedad a nivel jurídico, pero no, hay muchas herramientas que hoy en día sí ya tenemos para la atención de cualquier tipo de delito y que desgraciadamente el derecho ha sido muy castigado, muy satanizado, obviamente por personas que pues yo no sé por qué se llaman abogados, pero así perdieron la vocación, perdieron el sentido, nunca la tuvieron, pero también habemos abogados comprometidos que amamos nuestra profesión, amamos a la sociedad, nos gusta la justicia, queremos hacer justicia y que pues obviamente estamos para servir a la sociedad. Bueno, pues excelentes palabras para cerrar. Gracias, ten una bonita tarde. A todos los que están viéndonos, pues muchas gracias también, tengan excelente semana. Recuerden que saber más nos hace crecer más y siempre el conocimiento es nuestra mejor herramienta. Yo soy Julio Baez y nos vemos a la próxima.